La repetición de la traición de Dembélé. Se irá gratis al PSG, pero esta vez con un crack que nadie esperaba. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Comenzaremos con una breve primicia sobre lo que dijo el jugador tan deseado. ¿Qué partido tan emocionante acabamos de vivir entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao? Nico Williams, cuyo nombre ha ganado mucha atención en el entorno culé en los últimos meses, finalmente se enfrentó al equipo catalán en un encuentro que muchos esperaban con gran interés. Los rumores sobre su posible fichaje por el Barça han sido constantes, y los aficionados ya se lo imaginaban vestido de azulgrana junto a Lamine Yamal. Sin embargo, eso aún no ha ocurrido, y Nico Williams sigue siendo adversario en el campo. Después de un partido tan intenso, Nico dejó a todos impresionados con sus comentarios sobre el Barcelona en la entrevista post-partido. Expresó su entusiasmo por el enfrentamiento, señalando lo emocionante que es jugar contra un equipo tan fuerte y de renombre mundial. Comentó que fue un placer reencontrarse con amigos en el Barça y expresó su orgullo por el desempeño de su equipo, a pesar del resultado. Nico felicitó al Barcelona por el gran partido que realizaron, mostrando respeto y admiración con una sonrisa. Muchos esperaban que tras la Eurocopa, Nico Williams se uniera al Barcelona, especialmente por su buena conexión con Lamine Yamal, con quien jugó en la selección española. Sin embargo, a poco de que cierre el mercado de fichajes, Nico sigue en el Athletic Club de Bilbao. Algunos medios sugieren que ha decidido quedarse en su actual equipo, cerrando la puerta a un posible traspaso al Barça este año. No obstante, aún persiste la incertidumbre y algunos todavía sueñan con un posible cambio de última hora antes de que se cierre el mercado. Estoy seguro que la historia de Nico y el Barcelona se acabó y no le veremos portando la camiseta del Barcelona. Estoy esperando tu opinión. ¿Crees que Nico será futuro jugador del Barcelona el año que viene? Todo indica que Chiesa será jugador del Barcelona en las próximas horas. El futuro de Federico Chiesa parece inclinarse cada vez más hacia el FC Barcelona con el paso de los días. Aunque queda menos de una semana para que cierre el mercado estival, el jugador de Génova sigue evaluando sus opciones para unirse al club catalán. Esto se debe a que el Barcelona pronto contará con el margen financiero necesario para fichar otro delantero una vez que concrete las salidas de Mika Faye, Vitor Roque y Clement Lenglet. Según las últimas noticias, el futbolista de la Juventus está dispuesto a reducir su salario para jugar en el Barça. Se espera que el extremo de 26 años pase a ganar alrededor de 4 millones de euros netos por temporada, 1 millón menos de lo que ganaba en Turín la temporada pasada. El internacional italiano no está en los planes de Thiago Motta y, con solo un año de contrato restante, podría salir por un monto cercano a los 15 millones de euros. Mientras tanto, la Juventus espera recibir una oferta formal por Chiesa, cuya venta permitirá a la Vecchia Signora contratar un refuerzo esta semana. La Juventus tiene la intención de fichar un sustituto para Chiesa tras su posible transferencia al Barcelona. Según las últimas informaciones, la Vecchia Signora tiene la intención de ir tras Jadon Sancho en las próximas horas para llenar el vacío que dejará el internacional italiano en su plantilla. Aunque inicialmente el Manchester United prioriza una venta por unos 30 millones de euros para dejar ir al delantero inglés, es probable que terminen negociando una cesión, similar a lo que ocurrió el verano pasado con el regreso de Sancho al Borussia Dortmund. En este contexto, la Juve está dispuesta a reinvertir el dinero obtenido por la venta de Federico Chiesa en la cesión del internacional inglés. Se espera que la directiva bianconeri obtenga unos 15 millones de euros netos por la venta, aunque el Barcelona intentará reducir el total a unos 10-12 millones de euros. Hansi Flick pierde la confianza en Ferran Torres y da luz verde a su marcha a cambio de la oferta del Newcastle. El comienzo de la temporada del FC Barcelona ha traído varias sorpresas, destacando la titularidad de Ferran Torres en los 2 primeros partidos de Liga bajo la dirección de Hansi Flick. Sin embargo, a pesar de la confianza del técnico alemán, el rendimiento del delantero español no ha cumplido con las expectativas. Esto ha generado descontento entre los aficionados, quienes han expresado su frustración con el desempeño de Ferran. El jugador valenciano, que llegó al Camp Nou con grandes esperanzas, ha mostrado cierta inconsistencia desde su llegada.
Aunque ha sido titular en encuentros importantes, su rendimiento ha sido criticado y no ha logrado convencer ni a los expertos ni a los seguidores del equipo. La presión sobre Ferran Torres crece a medida que el Barcelona enfrenta un mercado de fichajes activo y su futuro en el club podría estar en riesgo. En este contexto ha surgido una oferta de última hora que podría cambiar la situación de Ferran. El Newcastle United, que ha estado siguiendo de cerca al delantero, ha presentado una propuesta de 15 millones de euros para ficharlo. La oferta llega en un momento crucial para el Barça, que está evaluando cómo manejar la plantilla y las finanzas antes del cierre del mercado de verano. Aunque Hansi Flick ha confiado en Ferran Torres para iniciar la temporada, no ha descartado la posibilidad de cambios en el equipo. La decisión final sobre el futuro de Ferran dependerá de la dirección del club y de las ofertas que lleguen. La propuesta del Newcastle es una de las primeras en presentarse y podría ser tentadora, especialmente si el Barcelona considera que el dinero obtenido podría servir para reforzar otras áreas del equipo. Sin embargo, en el Camp Nou también se han oído opiniones que sugieren que la cifra ofrecida podría no ser suficiente para dejar partir a un jugador con el potencial que se le atribuye a Ferran. El Barcelona, a pesar de estar dispuesto a negociar, preferiría una oferta que refleje de manera más precisa el valor del jugador y que permita financiar futuras incorporaciones para fortalecer la plantilla. Con el cierre del mercado de fichajes acercándose, las próximas horas serán clave para determinar el futuro de Ferran Torres en el Barça. La oferta del Newcastle podría ser solo el inicio de una serie de movimientos que decidirán si el delantero continúa en el Camp Nou o si, por el contrario, se traslada a la Premier League. Una oferta tentadora para el veterano del Barcelona, y su salida exige un riesgo grave. El FC Barcelona enfrenta un nuevo dilema en el mercado de fichajes que podría tener un gran impacto en su línea defensiva. Íñigo Martínez, el veterano defensor español que se ha convertido en una pieza clave para el equipo, ve su futuro en el club en riesgo tras recibir una oferta inesperada de Arabia Saudí. La propuesta del Al-Ittihad ha iniciado una serie de movimientos que podrían alterar el panorama en el Camp Nou. El interés de Al-Ittihad por Íñigo Martínez no resulta sorprendente, dado el creciente atractivo del fútbol saudí, que está captando a jugadores destacados con ofertas financieras muy atractivas. A sus 33 años, Martínez ha llamado la atención del club árabe, que busca reforzar su defensa con un jugador de la experiencia y calidad del español. La oferta representa una oportunidad seductora tanto a nivel económico como profesional y podría llevar a Íñigo a un nuevo rumbo en su carrera, lejos de la liga. No obstante, la situación es compleja para el FC Barcelona, que considera a Íñigo Martínez una pieza esencial en su esquema defensivo. Bajo la dirección de Hansi Flick, Martínez ha sido titular en los 2 primeros partidos de liga, destacándose por su solidez y experiencia en la defensa. Con las lesiones de Andreas Christensen y Ronald Araujo y la posible salida de Eric García, la presencia de Íñigo es aún más crucial para mantener la estabilidad defensiva del equipo. Hansi Flick ha mostrado plena confianza en Íñigo para los próximos desafíos, viéndolo como un componente indispensable para sus planes. La estabilidad defensiva del Barça en estos momentos es vital, y Martínez, con su capacidad para liderar la defensa y su conocimiento del juego, se ha convertido en un pilar en el esquema de Flick. En este contexto, Deco ha recibido una oferta inesperada desde Arabia Saudí que podría poner en duda la permanencia de Íñigo en el Camp Nou. La oferta de Al-Ittihad es seria, y aunque el Barcelona podría obtener beneficios económicos de un acuerdo, la pérdida de Íñigo representaría un gran reto para la defensa del equipo. Las próximas horas serán clave para definir el futuro de Íñigo Martínez. El Barcelona deberá analizar minuciosamente la oferta y decidir cómo gestionar la posible salida del defensor. A pesar del atractivo financiero de la propuesta saudí, el club tendrá que evaluar si puede permitirse prescindir de un jugador tan experimentado y confiable en un momento en que la defensa es especialmente vulnerable.
Y ahora al doloroso golpe que le asesta el PSG al Barcelona, la repetición de la traición de Dembélé. Se irá gratis al PSG, pero esta vez con un crack que nadie esperaba. El FC Barcelona está trabajando contrarreloj en el mercado de fichajes de verano. Bajo la dirección de Joan Laporta y Deco, el club busca equilibrar sus finanzas para cerrar una plantilla adecuada para el entrenador Hansi Flick. Los azulgrana intentan incrementar las salidas de jugadores para generar ingresos y liberar espacio en el salario para completar las inscripciones y, si es posible, realizar algún fichaje antes de que cierre el mercado. Mientras tanto, otros clubes que ya han realizado sus tareas están avanzando. El Paris Saint-Germain, por ejemplo, está trabajando en un fichaje que podría perjudicar al Barça. Los parisinos tienen en su radar a uno de los jugadores más valiosos del Barcelona, a coste cero. Ese jugador es Ronald Araujo. El defensa uruguayo es uno de los futbolistas que el Barça ha considerado vender, ya que podría generar una buena cantidad de dinero por su traspaso. Araujo ha sido mencionado en listas de transferibles al final de la temporada pasada, aunque él nunca ha descartado una posible salida. Sin embargo, una lesión sufrida con la selección uruguaya en la Copa América ha complicado la posibilidad de venderlo a un buen precio este verano. Ronald no volverá a jugar hasta enero, lo que ha desalentado a muchos de sus posibles compradores. A pesar de su lesión, el Paris Saint-Germain sigue interesado en él y lo mantiene en su agenda para el futuro. Según informes desde Francia, el PSG, liderado por Nasser Al-Khelaifi, espera a que Araujo se recupere para reactivar su interés. Dado que el defensa aún no ha renovado su contrato con el Barça, el PSG planea intentar ficharlo a un precio bajo o incluso gratis. Araujo tiene contrato hasta junio de 2026, por lo que si no renueva para el próximo verano, el PSG podría presionar al Barcelona para un traspaso económico, usando el argumento de que, si no se vende, podrá negociar como agente libre a partir del mercado invernal de la temporada siguiente. La estrategia es similar a la utilizada con Ousmane Dembélé, esperando que el Barcelona esté en una posición débil para negociar. Araujo ha sido un pilar defensivo para el Barcelona desde su llegada. Su capacidad para dominar el área defensiva, recuperar balones y su sólido rendimiento en la defensa lo han convertido en uno de los defensores más prometedores de su generación. Su posible salida marcaría el fin de una etapa importante para el Barcelona. Desafortunadamente, creo que la postergación de Araujo en su decisión de renovar o no pondrá al Barcelona en una posición débil y no se beneficiará de su salida. Este es un comportamiento poco profesional por parte de Araujo. Espero que el Barcelona lo venda antes de que se vaya gratis. ¿Qué opinas de este dilema?